Muchas gracias, primo. Antes de presentar el siguiente conferencista, quiero hacer una pequeña introducción. En los años 80, cuando hacía mi entrenamiento de ortopedia en la Universidad Federal, Escuela Paulista de Medicina de Sao Paulo, tuve como formación, en esa época no existían tantas prótesis, que las osteotomías correctivas hechas a tiempo y con buenas indicaciones preservaban la articulación y disminuían la aparición de la artrosis, que siempre sabemos que se va a presentar. Todo eso porque siempre hay en las artrosis un componente de mal alineamiento. Conversaba y he conversado mucho con Marcelo Puello y con el doctor Nehemías Mato, mi primo, de que últimamente estamos viendo mucho aflojamiento del componente tibial. Y realmente una de las cosas que hemos estado observando es que el componente tibial afloja cuando no hay una buena corrección del alineamiento. Por eso viene este tema que muchos se dirán que ¿qué hace esto aquí? Es un tema que solo tratamos reemplazos articulares. Y este tema del tratamiento biológico de la artrosis compartimental medial es un tema que todos debemos manejar para tratar de preservar un poco la articulación antes de indicar la prótesis. Me honra presentar al conferencista, al doctor José Carlos Bongiovanni, egresado de la ortopedia de la Santa Casa de la Misericordia de Sao Paulo. Es profesor titular de la Universidad de Mogi das Cruzes, Sao Paulo, Brasil. Fue fundador de la ASAMI Internacional, la Asociación para el Estudio y Aplicación del Método Ilizarov. Fue pasado presidente de esta asociación, fundador de la ASAMI brasileña, pasado presidente, miembro fundador de la Sociedad Internacional de Reconstrucción y Alargamiento. Es profesor adjunto de la Universidad Federal de Sao Paulo, Escuela Paulista de Medicina, y nos une un gran lazo más que profesional, que ya raya, que es un lazo más que profesional, es un lazo de familiaridad. Para mí es como mi padre científico, mi padre, no es mi padre biológico, pero nos une un afecto muy grande. Con ustedes el doctor José Carlos Bongiovanni. Bien, gracias Mario. Me siento un honor estar acá. Gracias a Matos, a Marcelo, el presidente de la mesa. Yo me siento un poco familiarizado acá, porque hace, pienso, 25 años, la primera vez que estuvimos acá. Y después que fundamos ASAMI República Dominicana, que fue una de las primeras de la América Latina y de América Central. Bien, este tema es un poco conflictante cuando hablamos de tratamiento biológico, ¿no?, de la artrosis compartimental. Un poco de historia. Nosotros empezamos a hacer osteotomía en 1975-76, mas no iba bien la osteotomía, porque no sabíamos que había artrosis compartimental medial o lateral, o anterior o posterior, debido a mal alineamiento del eje. Mas en esta época no teníamos técnica muy buena para una buena fixación y para que los resultados de rehabilitación y etcétera fueran buenos. Bien, en 1989 empezamos a hacer entonces la osteotomía, porque creíamos que el problema de la artrosis era de sobrecarga, y cuando nosotros retiramos la sobrecarga, lógicamente no vamos a tener dolor, no vamos a tener atrito, no vamos a tener degeneración del cartílago, y por tanto no vamos a tener dolor. Entonces empezamos
con dos grupos, un grupo con la fixación interna, con la osteotomía correctiva y fixación interna, y el otro grupo con la fixación externa. Bien, cuando nos deparamos con las desviaciones del eje, ¿qué hacer cuando tenemos un caso como este, que usted puede ver que tiene una grande varo y modifica el eje mecánico y muchas veces el eje anatómico? Entonces tenemos una compresión mucho grande del lado interno y con degeneración. Si usted mira a una persona que tiene un varo en la rúa, en la calle, 40 años que puede tener, se pregunta, ¿tiene dolor? Sí, tengo. ¿Dónde? Acá, del lado interno. Si tengo valgo, la misma cosa. Mira, tengo del lado lateral. Entonces, esto es directamente proporcional al tiempo. Cuanto más tiempo, más degeneración y más dolor. Entonces, ¿qué hacemos? No habíamos un levantamiento bibliográfico y entre 75 y 78% de las artrosis de las rodillas son unicompartimentales, o medial, o lateral, o anterior, o posterior, y con desviaciones del eje. Entonces, mira, la grande oportunidad que tenemos en el paciente más joven, o mesmo en el paciente más viejo, es retirar la carga de este compartimiento. Entonces, la deformidad al nivel de la rodilla lleva progresivamente el tiempo a la degeneración del cartílago. Básicamente tenemos dos tipos de tratamiento cirúrgico. Lógicamente, primero siempre se intenta el tratamiento conservador, mas el tratamiento conservador, como decimos, estamos cubriendo el sol con la penera, porque esto va peorando paso a paso. Entonces tenemos un tratamiento que llamamos profiláctico, que son las correcciones de deformidades a través de las osteotomías, o vargizante, o varivante, o de anticurvo, retrocurvo, mas a través de las osteotomías. Puede ser acuta la corrección con saco hueso, y mete una fixación interna, una placa, un tornillo, que yo sabe. Importante que usted hace la corrección perfecta, no importa si es interna, si es externa, ¿ok? O progresiva, que hacemos siempre con la fixación externa, el método de Lizarov, no el aparato. Aparato puede ser cualquier uno. Hoy tenemos diferentes aparatos de fixación externa. Mañana voy a mostrar el aparato de Catania, que encima que juntos empleamos hace 10, 15 años. Es un modular. Mas mira, se puede hacer también con fixación interna, mas tiene que ser bien hecho, porque después que usted mete la placa o el tornillo y cierra la piel, terminado. Si no corrige bien, se falta, o además de la corrección no va bien. Y tratamiento tardío, que puede ser también por retirada de carga a través de la osteotomía o de sustitución, o prótesis parcial o prótesis total. Lógicamente, nosotros que hacemos prótesis desde 1984, prótesis de rodilla, hacíamos muchas prótesis. Y siempre cuando hacíamos prótesis unicompartimentales, víamos que el otro lado estaba bueno, más metíamos prótesis. Entonces empezamos a querer salvar la rodilla y no meter prótesis. Entonces la reconstrucción, entonces, que llamamos biológica, porque no si utilizamos prótesis, retardar o evitar parcialmente o totalmente la cirugía de sustitución.
principalmente cuando el paciente es más joven. Entonces es indispensable las correcciones óseas y también el reequilibrio ligamentario. Bien, importante es la deformidad. En este caso, mañana voy a mostrar casos de otras deformidades, mas es importante que usted mira bien la deformidad, si tiene varo, procurvato, recurvato, deformidad de torsión, que también lleva, y si tiene diferencia de longitud del miembro, si tiene una discrepancia. Y también hacer una buena clínica del ligamento, porque muchas veces, por ejemplo, en varo, el ligamento colateral lateral está largo, está flojo. Entonces, muchas veces con subluxación de la articulación. Mira, tenemos dos tipos de osteotomía. Una que es una osteotomía supratuberositaria. Acá, por ejemplo, el ejemplo donde sacamos hueso y hacemos la corrección. Lógicamente que el ligamento colateral lateral que está largo, está flojo, cuando hace esto aumenta la instabilidad. Entonces, si hace una supratuberositaria, debo hacer un retencionamiento de este ligamento. Esto es importante. Y también hay una modificación del mecanismo extensor de la rodilla, de la femoropatelar. Entonces, por eso nosotros usamos, desde que empezamos con Catani, a hacer este tipo de corrección con la osteotomía infratuberositaria, porque usted no modifica el mecanismo extensor y usted hace un retencionamiento del ligamento colateral lateral. Bien, este es como hacemos, mas esto necesita hacer alguna cosa de saber sobre alineamiento del eje mecánico y eje anatómico para poder hacer esto. Mas el problema principal es que debemos hacer la corrección. Normalmente hacemos con translación, mas una corrección perfecta del eje. La nuestra casuística, esa es una casuística ya vieja, muy vieja, de 2090 a 2012. Son 238 rodillas, en que la edad media era 56 años. Entonces son pacientes relativamente jóvenes. Bien, la etiología, tenemos 286% artrosis que llamamos idiopática, mas en la realidad no es idiopática, es por desvío del eje. La causa es el desvío del eje. Y tenemos 13% de postraumática, entonces postfractura. Así que se presenta el paciente normalmente con la deformidad en varo, en que la línea del centro de la cabeza, del fémur, del centro del tobillo, cae medialmente, entonces tenemos una compresión medial. Entonces, mas debemos, cuando vamos a hacer una avaliación principalmente clínica y radiográfica, debemos hacer con carga monopodálica, porque en esta posición que tenemos la máxima compresión y también donde surge la instabilidad articular. Entonces, importante es la carga monopodálica sobre el primer padre. Bien, los criterios quirúrgicos que tenemos pre y postoperatorios es de McDermott de 1985, que son subjetivos y objetivos. Ustedes ya conocen. Esto es importante. Mira, esta es una carga monopodálica, mas el paciente tiene tanta flojidón del ligamento que cuando usted mete una carga monopodálica se subluja por la flojidón. Mira, nosotros hacemos normalmente una radiografía en estrés en valgo, y esto ya nos indica si la articulación lateral está bien o no. Por ejemplo, estrés en valga, se abre el compartimento medial y no cierra el compartimento lateral, y no tenemos en compartimento lateral sinais radiológicos de artrosis.
Entonces, esto me indica indirectamente que el compartimento lateral está bueno. Nosotros preoperatoriamente normalmente hacemos resonancia magnética para ver la parte de partes blandas y también del cartílago. Mas ustedes saben que el cartílago en resonancia hasta el momento no es un buen exame, no es perfecto. Es diferente cuando nosotros olhamos directamente en una artroscopia. Una artroscopia usted ve el cartílago diferente de la cartílago en la resonancia. Ahora tenemos resonancia de 3 teras, está un poco mejor. Bien, entonces esto que es importante, cuando usted hace la corrección, tiene un japonés que ya 20 años hizo eso, Fujiwara, que determinó el punto exacto donde debe caer el eje mecánico, ¿ok? Bien, usamos entonces siempre la videoartroscopía en el acto cirúrgico para ver, hacer un inventario cirúrgico de cómo está la parte medial y también la parte lateral, porque eventualmente si la parte lateral no está buena, la indicación de prótesis, lógicamente. Y usamos entonces una osteotomía infratuberositaria con un fixador. Mira, acá entonces ustedes pueden mirar, no funciona. Durante el tratamiento vemos que tiene una degeneración, es una artroscopía que hacemos de todo comprometimiento medial. El lado lateral está bueno. A veces el paciente más viejo tiene una pequeña degeneración del menisco, parte del menisco. Hacemos entonces una limpieza, un shaving. Más importante que la articulación está buena. Bien, las indicaciones entonces que tenemos de hacer esta osteotomía es que tiene una dor incapacitante, que la movilidad tenemos que tener mínimo 90 grados de flexión y mínimo extensión o por menos máximo 5 grados de menos de extensión. Lesión, que tiene lesión de compartimento medial y compartimento lateral y fémur patelar esté bueno, que tenga una buena movilidad, ¿ok? Entonces el objetivo es descargar el compartimento medial. Mira, acá el vídeo no funciona. Esta es una técnica que nosotros introducimos en 2010. Mañana voy a mostrar bien a ustedes. Es una osteotomía que hacemos ahora desde 2010, 2012, que ampliamos la indicación percutánea. ¿Cómo hacemos cirugía percutánea del pie? Entonces ampliamos para osteotomía de osos largos y anchos. Entonces en fíbula, en tibia, en fémur, en húmero, hacemos hoy percutánea. Esto me dura 30, 40 segundos para hacer esta osteotomía y más 30 segundos para un punto. Entonces es muy fácil, no tenemos hasta el momento problemas ninguno para ese tipo. También hacemos en la tibia, ¿ok? Con las fresas, son fresas más largas que nosotros introducimos, para que hacemos esta osteotomía y entonces solamente un punto. Es muy rápido y no es difícil. Entonces es la manera de que se hace. Acá entonces usted mira la traslación que ha hecho para que el punto de descarga sea de medio para lateral, la crista lateral. Bien, podemos hacer 2 tipos de fixación cuando hacemos con fixador. Podemos hacer con 3 anillos, 2 proximales a la osteotomía y más 1 de apoyo. Esto prácticamente hoy ya no hacemos. Hoy hacemos solamente que es lateral, que son 2 anillos y una complementación de la fixación distal en la tibia, en el tercio medio, para que tenga una buena estabilidad. No sé qué sucede, no está funcionando los vídeos. Necesitaría que algunos usasen, por favor. No sé.
Bien, vamos adelante. Cuando digo... Eu faço o seguinte, mira, importante é que, deixa-me ver, não, o que sucede? En el disco. Funcionava prima, não? Antes funcionava tudo, perfeito. Oh. Colocarlo en el disco, los videos. Não, vai bem, uma pena. Eu provei tudo antes, ¿eh? Vine aqui meia hora antes, aprovado tudo. Nós homens temos 3 problemas sempre, ¿eh? Les digo. El primeiro é o computador, ¿eh? El computador uma hora outra como esta. O segundo é o micrófono, uma vez funciona, outro. E o terceiro, qual é? Qual é o terceiro? As mulheres, lógico. Siempre no están contentas, ¿eh? De verdad. Ok, bien. Vamos a frente. Entonces, yo pienso que si yo saco esto, déjeme sacar esto. Y faço directo. No va, es una pena. Bien. Es importante cuando hacemos la evaluación, usted va a ver cuando la marcha, cuando camina, va a tener el impulso, ¿eh? Así. La instabilidad, la longitud, ¿eh? O articular. Entonces, esto es muy importante. Esta paciente, entonces, hacemos el lado derecho. El lado derecho. Ahora, el lado izquierdo. Lado derecho finito. Ya terminado. Lado izquierdo, a paciente sube escada, desce escada, ok? Acá final, acá 10 años después, ok, 10 minutos, ¿sí? Acá el paciente 78 años, 78, mas que tenía el lado lateral bueno. Hicimos los 2 lados, la paciente caminaba, fletía bien. Este paciente, mira, este paciente ha operado primera vez con placa, mas no ha hecho la corrección bien hecha. Entonces, paciente continuaba con dolor y con compresión. Entonces, hicimos nueva cirugía. Acá, después a derecha de la corrección. Acá el otro paciente, 50 años. Mira, ustedes, ¿qué harían? ¿Quién faría en 50 años osteotomía? ¿O quién hacería prótesis en este caso? ¿Quién, por favor? Levanta la mano, ¿quién hace prótesis y osteotomía? Ok, bien. Mira, derecho, izquierdo, final, 10 años y 5 años, mira, está abierta, continúa abierta, ¿eh? La articulación. Este paciente en artrosis, 72 años, con esta deformidad y esta compresión. ¿Quién hace prótesis en este paciente? Prótesis. ¿Quién hace osteotomía? Solo yo y Mauricio. ¿Eh? Mas mira, es una pregunta que se hace. Mas ¿por qué no meto prótesis si tiene 72 años? La indicación no es la edad. No es la edad. Es si la rodilla está buena o no. Mira. Entonces, ¿por qué voy a meter una prótesis, una cirugía compleja, grande, tiene o no alguna complejidad por la edad? ¿Por qué no hace una cirugía percutánea, que no tiene sangramiento, que meto en el día siguiente a caminar? Entonces, son maneras de se ver. El paciente acá, con modular, acá entonces cuando
retira 2 semanas de final de tratamiento, acá antes y después, una pena. Bien, los resultados entonces, follow-up de 10 años, la media promedia 45 años, tenemos 88% de los pacientes retornaron a sus actividades físicas anteriores. No se olvide de esto que es importante, la grande mayoría retorna. ¿Y por qué no metemos más fixador o por qué no hacemos más osteotomía? Entonces, ¿y por qué no hacemos entonces más osteotomía? Porque la sustitución parcial o total envuelve también problemas financieros y la grande mayoría de los cirujanos en la escuela de medicina, ortopedia, no aprenden a hacer correcciones. Este es el problema. Aprendemos a hacer prótesis. Entonces tenemos que estar más de este lado. Las ventajas, mínimamente invasivo, posibilidad de correcciones ajustadas en diferentes momentos. Es la ventaja porque método de sesión, tiene que tener equipo multidisciplinar, tiene que tener rehabilitación y las complicaciones son esas. ¿Okay? Y gracias por su atención. Bueno, bien, mi tarea para los próximos 10 minutos es hablar un poco sobre cómo manejo yo la articulación patelofemoral, tratando de evitar inconvenientes en este sitio del reemplazo total de la rodilla. Y voy a enfocarme en 2 puntos, en discutir las ventajas y desventajas de resuperficializar la rótula, y el segundo punto es describir la importancia de la posición de los componentes en la alineación patelofemoral. Tenemos 10 minutos, voy a tratar de terminar en el tiempo. Primer punto es, vamos a hablar sobre si deberíamos reemplazar la rótula o no. Y las razones para hacerlos son: 1, evitar el dolor anterior, y 2, disminuir el riesgo de revisión. Las razones para no hacerlo es disminuir el riesgo de complicaciones y porque simplemente hay un grupo de personas que piensan y que han defendido a través del tiempo que no es necesario hacerlo. Entonces yo creo que cuando vamos a decidir esto, nos toca revisar la evidencia, y cuando uno mira los estudios que han sido publicados, los estudios más grandes publicados en relación con si reemplazar la rótula o no, muchos de ellos defienden la posición de reemplazarla, muchos otros defienden el que no hay diferencia en hacerlo. Si uno mira esta lista de estudios y los pasa por el filtro de cuántos pacientes realmente uno necesita para encontrar una diferencia entre los grupos, se da cuenta que uno necesitaría alrededor de 300 pacientes para encontrar diferencias en dolor y alrededor de 800 para encontrar diferencias en reoperaciones. Entonces volvamos a mirar la lista y quitemos los estudios que no cumplen el tamaño de muestra, y nos quedan únicamente estudios que nos recomiendan reemplazar la rótula. ¿Quiere decir eso que uno podría ignorar aquellos estudios que dicen que no hay diferencia? Yo creo que uno no los puede ignorar, pero tiene que mirarlos dentro del marco de metaanálisis, es decir, análisis conjuntos. Entonces miremos un par de metaanálisis que incluyen todos los estudios que dicen que sí hay diferencias y que no hay diferencias, y nos dicen que en general sí parece haber diferencias a favor de resuperficializar la rótula. Entonces nos dicen que reemplazar es superior, dado que el riesgo de reoperación es menor, con un número necesario a tratar de 22. ¿Qué quiere decir esto? A 10 años, cada vez que yo cambie una rótula, cambie 22 rótulas, estoy evitando una revisión. Cada vez que cambie 7 rótulas, estoy evitando un dolor anterior. ¿Quiere decir esto que cambiar la rótula o no cambiarla es la única causa de dolor anterior? Absolutamente no. Definitivamente la resuperficialización de la rótula no es la única causa.
pero sí es una de esas causas. Un siguiente metaanálisis que ya incluye estudios mayor número de estudios, y nos muestran nuevamente que definitivamente hay una diferencia significativa a favor de resuperficializar la rótula en términos de reoperación. Miremos un par de datos de los registros de artroplastias. Es el reporte del registro noruego del año 2008, donde nos muestran cuáles son las razones para revisar una rótula que fue reemplazada en su momento original. Miren, cuando uno revisa una rodilla, las razones para revisar una rodilla están distribuidas dentro de toda esta cantidad de diagnósticos. Entonces, hay dolor, hay fracturas, infección, mal alineamiento. ¿Por qué revisa uno una rodilla cuando no reemplazó la rótula en el procedimiento inicial? Miren cómo esta barra de color violeta es predominante siempre. ¿Y esa cuál es? Dolor. La principal razón para revisar una rodilla en la cual no se reemplazó la rótula originalmente es dolor. ¿Por qué? ¿Porque siempre sea la causa? No, porque cuando un paciente tiene dolor anterior y uno agota la rehabilitación o lo que sea y no ha rehabilitado y no ha reemplazado la rótula, la siguiente opción que le queda es reemplazar la rótula. Miremos qué procedimientos de revisión se hacen en Noruega cuando uno reemplazó la rótula originalmente. Cuando se reemplazó la rótula originalmente, se hacen múltiples procedimientos. Miren, cambio de toda la prótesis es el principal. ¿Cuál creen ustedes que es el procedimiento más frecuente en Noruega cuando no se reemplazó la rótula en el procedimiento inicial? En 32% de los casos, los pacientes son llevados a revisión en Noruega para poner una rótula. Quiere decir eso que este es un punto que uno debería agotar en el momento de la cirugía inicial para evitar esto. Registro sueco de artroplastias. En Suecia la gente no reemplaza rótulas. Miren cómo 4.6%, apenas 4.6% de los pacientes en Suecia se reemplaza la rótula en el procedimiento inicial. ¿Qué ocurre cuando tienen que revisar una rodilla? 20% de los pacientes se revisan para poner una rótula. Quiere decir esto que poner o no poner rótula puede ser controversial. Pero si uno no pone rótula, lo más probable, cuando tenga un dolor anterior, es que termine en una revisión para poner una rótula. O si no, va a comenzar entonces a decir: no, señora, usted son otras las razones, la señora con dolor anterior y la rótula sin revisar. Gracias a estos datos, miren ustedes las tendencias. Esto es información del año 2019 del registro australiano de artroplastias. ¿Cuál es la principal tendencia en reemplazo posteroestabilizado primario de rodilla? Cambiar la rótula. Miren cómo pasó del 30% en 1999 a cerca del 90% en el año 2018. Esto en prótesis posteroestabilizadas. Miremos la tendencia general. En Australia, hacia el año 2003, eran más las rótulas que no se cambiaban. Hoy en día, miren cómo la tendencia se invirtió y aproximadamente 70% de las rótulas se reemplazan y alrededor de 30% todavía se preservan. Y la inclinación de la curva nos hace pensar que sigue creciendo, que va a seguir creciendo esa tendencia. De manera que hasta aquí el primer punto, que es concluir con que mi recomendación es cambiar la rótula si uno va a hacer una sola decisión en todos sus pacientes. Hablemos ahora de cómo manejo yo la excursión patelofemoral durante la cirugía, y esto ya es independiente del reemplazo o no de la rótula. Esta lista que ustedes están viendo aquí son todos los factores que afectan la excursión patelofemoral, el alineamiento y el balance patelofemoral en un reemplazo de la rodilla. Entonces hay factores que tienen que ver con la posición femoral, con la posición del implante. Esos son todos los factores relacionados con el implante.
Y los más importantes claramente son, uno, el tracking patelar preexistente, y de los que yo tengo control intraoperatorio, los cortes femorales y la posición tibial. Entonces voy a hablar primero de la rotación femoral. La rotación femoral uno la organiza dependiendo de cuál sea el objetivo quirúrgico. Sin embargo, hay varios parámetros intraoperatorios que son el eje anteroposterior, el eje transepicondilio, que es perpendicular, el eje condilio posterior y el eje posterior perpendicular al eje anteroposterior. Lo realmente importante en el balance patelofemoral es recordar dos cosas. Nosotros tenemos 3 grados de varo en la tibia proximal aproximadamente. Y esto es una cosa que nos impacta tanto en extensión como en flexión. Y si uno no compensa esos 3 grados, nunca va a lograr una brecha rectangular en extensión y en flexión. Entonces, ¿cómo lo manejamos en extensión? ¿Cómo compensamos en extensión el varo de la tibia proximal para poder balancear? Generalmente lo compensamos quitándole 3 grados al valgo del fémur distal. De manera que si el fémur distal tiene 9 grados de valgo, en general vamos a hacer un corte en alrededor de 6 grados. ¿Por qué? Porque los otros 3 grados se los vamos a quitar a la tibia cuando hacemos un corte perpendicular al eje longitudinal de la tibia. ¿Cómo compensamos los 3 grados en flexión? Dándole 3 grados de rotación externa al componente femoral. Los 3 grados de rotación externa al componente femoral no son porque uno tenga una marcha en rotación externa, ni nada de esas cosas. Los 3 grados de rotación externa del componente femoral se hacen para lograr una brecha simétrica en flexión. ¿Ok? Entonces, estos dos conceptos muy importantes que uno tiene que tener en cuenta. El siguiente concepto que uno tiene que tener en cuenta es la medialización del componente femoral. Si uno medializa el componente femoral, va uno a tener una situación como esta. De manera que tratar de posicionar el componente femoral de la manera más lateral posible nos va a permitir tener un mejor tracking patelofemoral. ¿Cómo hacemos esto en cirugía? Entonces, en cirugía lo primero que yo hago es medir el eje transepicondilio y llevo planeado cuánto voy a compensar de rotación externa dependiendo del varo del fémur de la tibia proximal. Generalmente son 3 grados, en algunas ocasiones son más de 3 grados. De manera que una vez tengo listo definida mi rotación externa y tengo listo la guía de corte femoral, verifico que tenga una superficie paralela entre el corte de la tibia que ya realicé y el corte posterior femoral. Si tengo una superficie paralela, estoy yendo cerca de lo que quiero estar. Siguiente, una vez después de hecho el corte, vuelvo a verificar el tener una superficie paralela. Después de tener esto claro y tener una brecha simétrica en flexión, pongo mi componente femoral lo más lateral posible. Y eso me ayuda a tener un mejor balance patelofemoral. Siguiente, la rotación del componente tibial. Cualquier rotación externa del componente tibial me va a producir un vector cada vez más fuerte para una dislocación patelofemoral. Entonces, utilizo una mínima rotación externa de la tibia y lo defino tomando mi tuberosidad anterior de la tibia, y esa tuberosidad anterior de la tibia la divido en 3/3 y hago mi corte en la unión del tercio medio con el tercio interno. Eso es lo que definimos normalmente. Adicionalmente a esto, y para mí tal vez es lo más importante de los parámetros, trato de alinear la rotación de la tibia con el tendón del músculo tibial anterior. Si yo logro tener alineado esto, estoy muy cerca de tener una muy buena rotación tibial. Si adicionalmente miro desde arriba y estoy alineado y estoy con un corte varovalgo neutro y estoy alineado en el primer espacio interóseo, estoy muy cerca, o muy cerca no, he logrado tener una rotación tibial importante.
Para terminar en este momento y casi cumplir con el tiempo, les puedo decir que mis consideraciones finales, si uno quiere resumir en 3 puntos los resultados o la estrategia, mi estrategia para tener un éxito en la articulación patelofemoral, son estos 3 puntos. Primero, reemplazar la rótula produce un menor riesgo de dolor anterior y un menor riesgo de revisión. Segundo punto, la excursión patelofemoral es un desenlace que depende de múltiples factores y es independiente de reemplazar la rótula o no. 2, la excursión patelofemoral previa, la rotación tibial y la rotación femoral son los principales determinantes en el balance patelofemoral posterior a la cirugía. Y esta es la razón por la cual estos 3 puntos son esos 3 puntos en los cuales yo me enfoco para tratar de lograr un buen resultado en la articulación patelofemoral. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Guillermo Bonilla por ajustarse al tiempo. Dejamos al doctor Sacha Bittelman con su experiencia de más de 10 años en medial pivot. Gracias, amigo. Bueno, muchas gracias. Quería agradecer a la sociedad en darme la oportunidad de estar aquí con ustedes, especialmente en esta bella celebración que tienen de los 50 años, aportando con un granito de arena. Ahí sí, gracias. La verdad es que llevo exactamente 15 años poniendo, entre otras prótesis, esta, que es la que más me gusta, y les voy a mostrar un poco el porqué de ello. Si ustedes quieren irse hacia la historia, no creo que ninguno de ustedes haya conocido esta prótesis. Es la prótesis de Gluck, inventada en el año 1800 y algo. Tenían que ser alemanes solamente para tratar de poner una prótesis de marfil que parecía una verdadera bisagra y que obviamente los resultados fueron catastróficos por infección, pero no por la mecánica. Sin embargo, a los pocos años después, cuando se empezaron a inventar distintas prótesis, ustedes verán que ninguna se parece a alguna prótesis real de las que usamos actualmente. Y esto tiene que ver porque básicamente se olvidaban de este concepto de que la cirugía de prótesis de rodilla es una cirugía de partes blandas. Recién partió esto con Insal, hace bastantes años después, y que de ahí empezó el gran auge del cambio de diseños de prótesis de rodilla. Esta frase es para el bronce, que la cinemática y la estabilidad, ojo con esos 2 conceptos, la cinemática y la estabilidad de una prótesis de rodilla debe ser lo más cercano a lo de una rodilla normal. Ese es el estamento claro para que la rodilla tenga un buen futuro. Y es por eso que cuando ustedes ven la teoría que nos enseñó hace muchos años atrás John Connors, en un libro muy entretenido, John Connors era extraordinario dando charlas, sin embargo este concepto del 4-bar link, que tiene que ver con la mantención de los ligamentos cruzados y cómo eso me permite un rollback, era muy entretenido, pero realmente son cosas del pasado. La mecánica de la rodilla no funciona así porque se les olvidó un tema importante. ¿Cuál es la anatomía de la rodilla? Y cuando ustedes ven que hay una zona de la rodilla que es convexa y otra que es absolutamente plana, obviamente que la mecánica de ambos compartimentos están completamente distintos. Por lo tanto, la rodilla no se mueve como un rollback, antecedente de los años 70, que todavía hay gente que piensa que esto es así. Existe una rotación cada vez que uno está flectando la rodilla, y esta rotación en flexión hace que ambos compartimentos se comporten completamente distintos. Y estos son conceptos bastante nuevos, como ustedes pueden ver, desde 1836, que algunos anatomistas nos hablaban de eso. Sin embargo, como pueden ver, todos estos estudiosos del tema eran alemanes. Por lo tanto, la traducción de sus estudios desde el alemán fue muy engorroso para esos temas. Peor todavía cuando vino la Primera Guerra Mundial y nadie quería saber algo en alemán en este planeta.
Y es por eso que cuando ustedes estudian el comportamiento de las prótesis de rodilla en el tiempo, porque estoy seguro que el que pone una prótesis de rodilla con una, vamos a ver, con un modelo distinto, cuando recién ustedes la ponen van a funcionar perfecto, pero evalúenla con el tiempo y vean las causas de por qué estamos revisando las rodillas. Claramente existe una alteración debido a la falta de conformidad en el movimiento, y esto ocurre con todas las prótesis de rodilla, menos con las que tienen el concepto de ball in socket en el lado medial. Y es por eso que nuestros pacientes están muy bien operados, están muy contentos de su cirugía y 4 o 5 años después empiezan a sentir cosas raras, ruido, sensación de desplazamiento, y esos ligamentos que ustedes dejaron muy bien balanceados en una primera etapa, después empiezan a tener problemas y empiezan a tener inestabilidades mediales. El ruido y la dificultad en las actividades de más demanda, especialmente en pacientes más jóvenes, es claramente la causa de una pérdida de la estabilidad de esta prótesis de rodilla, que fue bien operada en un comienzo, pero que empieza a trastornarse, los ligamentos empiezan a sufrir por esta mecánica alterada dada por un diseño que no corresponde. Y eso es evidente. Lo que nosotros estamos haciendo es que estamos cambiando un montón de estructuras dentro de la rodilla por fierro dentro de una articulación que no tienen un diseño como el que debería ser. Esta estabilidad natural de la rodilla que se va perdiendo en el tiempo ha sido estudiado por mucha gente que no tiene nada que ver con la empresa que produce las prótesis. Mr. Peter Walker de Estados Unidos lo tenía muy claro desde hace ya más de una década. Entonces, ¿por qué las prótesis de rodillas se mueven de esta forma? Porque claramente existe una filosofía de diseño de la época de los 70, apoyada en teorías cinemáticas que son absolutamente incorrectas. La curva J, que hacía que a medida que vaya flectando, el arco iba disminuyendo para darle una mejor flexión, no es válido en estos momentos. Los investigadores clásicos de la anatomía de la rodilla, algunos de los cuales claramente están ligados a diseños protésicos, porque de eso se trata, desarrollar algo mejor, y otros como Scott Bank, que ha hecho grandes avances en la funcionalidad de la rodilla con estudios fluoroscópicos, han demostrado que el lado medial y el lado lateral se comportan de una forma distinta. Estos son los estudios de Scott Banks, que son muy entretenidos de ver cómo se mueve fluoroscópicamente una rodilla en vivo, tridimensionalmente, no en cadáveres y no en cirugías protésicas. Y es por eso que se empezó a diseñar prótesis de rodilla que tuvieran un componente femoral con un radio constante. Un año antes de la medial pivot apareció una prótesis que tenía un radio constante, pero lamentablemente se equivocaron en el diseño tibial y eso produjo, a pesar de que todavía la prótesis se vende, fallas catastróficas de desgaste de plástico. Entonces el componente femoral tiene que ser esférico en este radio tanto como en el radio coronal, para que no se produzca impingement en el plástico que vamos a colocar. Esto hace que la tensión ligamentosa, tanto en flexión y extensión, sea constante, sea siempre la misma, para que no tengan problemas en el futuro. Eso es lo que se trataba de hacer con las prótesis con platillo móvil, pero ya demostraron también desastres, como lo que ocurre aquí, áreas de contacto comparativo entre las prótesis de pivotaje medial con las meniscal bearing, las prótesis semicirculares. Esto ocurría, pero solamente a 0 grados. En el minuto en que se empiezan a mover las rodillas, todas funcionan distinto, menos la medial pivot, que mantiene un área de contacto bastante grande. Porque la rodilla, recuerden, es constreñida desde el punto de vista de una estructura normal. Estudios en vivo de Robert Schmidt demostraron que la Advance comparado con una prótesis de rotadora, que era lo que todos querían, claramente la Advance Medial Pivot tenía esta reproducción de la naturaleza, en cambio la prótesis rotatoria se movía como cualquier otra prótesis. Empezaba a funcionar bien, pero a los pocos años ya se movía como un monobloc. ¿Qué hace esto? Bueno, la presentación de un labio anterior bastante alto, que en distintos modelos protésicos lo están copiando, claramente para que la prótesis se comporte como una estabilizada posterior en alguno de los dos ejes, especialmente en el lado tibial. Eso hace que la prótesis sea una prótesis estabilizada posterior. ¿Cómo nos va a cambiar esto en el desgaste de la prótesis? Bueno, Minoda lo hizo ya hace más de una década y media, estudiar en vivo cómo se comportan las prótesis, y pueden ver una prótesis como la Scorpios, que es una prótesis claramente con un pivotaje, y la prótesis MBK, y que ustedes ven
claramente valores insignificantes comparados con la Advance, que casi no tiene desgaste. En esto tengo que reconocer que también existe un tema con el mecanismo de bloqueo del plástico sobre la meseta tibial, que la Advance tiene cero movimiento afortunadamente. Cuando ustedes comparan plásticos convencionales, como están viendo acá, de todos los modelos protésicos que existen hasta el minuto, vean cómo la medial pivot tiene casi signos indetectables de desgaste. Y cuando ustedes cambian a este plástico crosslink, que según yo no debería casi existir en muchos modelos protésicos porque no es necesario, fíjense que todavía muchas de las prótesis siguen teniendo desgastes catastróficamente altos comparado con solamente algunas de las prótesis no convencionales. ¿Y qué opinan nuestros pacientes? ¿Qué grado de preferencia tienen los pacientes? En los que han tenido prótesis de ambos tipos, claramente un 77% las prefieren a las estabilizadas posterior y un 79% las prefieren cuando han tenido al otro lado una prótesis de tipo conservadora. Por eso es que las prótesis de rodilla, este es un concepto claro de Michael Freeman, tienen que tener un diseño para funcionar lo más cercano a una prótesis de rodilla, a una rodilla normal. Recuerden que estamos poniendo prótesis, esto no es un trasplante de rodilla. El día en que hagamos como los corazones o como los riñones, en que ustedes le van a poner un trasplante a alguien, ya se nos va a acabar estas charlas. Pero por el momento seguimos poniendo prótesis y tienen que ser lo más cercano a mecánica para que estas cosas funcionen. Estas son charlas de mucha gente que no pone prótesis medial pivot y que claramente entienden que el concepto tiene que ser de este estilo. Jan Victor de la Universidad de Ghent en Bélgica hace su aclaración muy al final de sus charlas cuando dice que los puntos críticos para que una prótesis funcione es que claramente tiene que tener una movilidad distinta entre ambos lados, que el lado medial tiene que ser más estable y el lado lateral tiene que moverse realmente. No los voy a cansar con estadísticas, pero claramente existen muchos reportes que han ido apareciendo en el tiempo sobre la comparación de pivotaje medial versus estabilización posterior, que era la gran brecha. Creo que más del 50% de la casuística en el mundo son sobre estabilizada posterior. Sin embargo, cada vez han demostrado que la medial pivot tiene supremacía sobre esto. Estudios a largo plazo, a pesar de que mucha gente ha tratado de hacer charlas diciendo, pero a los 5 años en tal estudio tenemos estos problemas. Bueno, aquí tenemos claramente la supervivencia que han tenido esto en registros, 98,8% a 17 años de la medial pivot. Cuando ustedes empiezan a comparar estudios fluoroscópicos, como les decía antes, esto es otro estudio derivado de Japón, incluso en pacientes que tienen deformidades severas en valgo, que es mi casuística más importante, esta prótesis demuestra una estabilidad absolutamente adecuada para este tipo de deformidad. Otro estudio sobre resultados a largo plazo, estos son claramente de gente que no está ligada y que no todos ocupan este tipo de prótesis, y como pueden ver en la línea roja, todos los otros modelos protésicos que van teniendo una disminución de los buenos resultados con el tiempo, y ustedes pueden ver la estabilización al utilizar este tipo de prótesis medial pivot. Ahora, Medial Pivot es una empresa que creó una prótesis que se llama la Advanced Medial Pivot, pero ustedes pueden ver que en el mercado existen aproximadamente 7 prótesis con el mismo principio filosófico. Ahí hay algunas de ellas, que algunas ya llevan 5 o 6 años, la Medial Pivot lleva exactamente 21 años desde su producción. Lo que yo quiero mostrarles es, ojalá que no le ocurra esto. Este es un paciente bien operado inicialmente por un muy buen cirujano en mi país, que a los 4 años empezó a tener problemas, y cuando empezamos a ver el desgaste que tenía, fíjense en cómo la rodilla empieza a tratar de homologar el mismo movimiento. Esa es una prótesis estabilizada posterior. Pueden verse cómo el canal por donde va el surco del PEC de esto está torcido, porque la rodilla trató de ser estabilizada por medial y trataba de moverse por lateral. La misma rodilla naturalmente trata de hacer esto. El problema es que el detritus que produjo todo esto terminó soltando la prótesis, afortunadamente, porque a los 7 años necesitó una revisión. Algunas casuísticas, ustedes pueden ver los grados distintos de los pacientes que me toca operar, desde pacientes simples, con rodillas con poca deformidad, mucho dolor y mucha sinovitis, pacientes con varos, con valgo, da exactamente lo mismo, pacientes con
indicación incluso de una prótesis unicompartimental lateral, según algunos. Este paciente me llegó a mí con esa indicación de un par de colegas y cuando lo abrimos nos dimos cuenta que el compartimento medial ya estaba destrozado también. Por lo tanto, lo que hicimos fue lo que sabemos hacer. Necrosis avascular del compartimento tibial, lo mismo. Mi casuística más grande son sobre los valgos. Tenemos valgos muy severos y no tengo idea por qué, pero tenemos publicaciones incluso con valgos sobre los 50 grados con prótesis de este tipo, entrando con una prótesis de bisagra al lado, pero ya les voy a mostrar que en la mayoría de los casos eso no es necesario. Otro valgo muy severo, ustedes pueden ver cómo hay que mostrar esto a un auditorio. Esto se lo aprendí a mi querido amigo Hernán del Cel. Siempre pongan las radiografías con la tibia perpendicular al suelo. Es la mejor forma de evaluar el tremendo valgo que tiene. Cuando las ponemos, ustedes se pueden ver cómo esta radiografía está torcida hacia el lado para mostrar eso en un auditorio. Claramente es la forma en que uno evalúa el desastre articular que tenemos en estos pacientes. Otro valgo, y así puedo estar todo el día mostrándoles valgos severísimos, pacientes rígidos. Este es un paciente anquilótico, una publicación que hicimos en la revista argentina sobre 36 pacientes con anquilosis reales de rodilla y cómo llegamos a poner en casi todos los pacientes una rodilla primaria. Otro valgo severo, ustedes pueden ver el perfecto alineamiento que tiene esa rodilla postoperatoria. Algunos pacientes postraumáticos que han tenido múltiples cirugías, entramos con una bisagra para ver el estado de las partes blandas, sin embargo ustedes pueden ver cómo se corrigió desde un varo bien importante, con todavía material de osteosíntesis entre medio, a una prótesis en un eje adecuado. Otra artrosis postraumática con una rodilla que no movía absolutamente nada, solamente con un sneak patelar fue suficiente para tener un buen abordaje. Más valgos y más valgos, siempre lo que más hay. Este es un paciente hemofílico que entramos con bisagra para las dos rodillas, tenía una rodilla rígida, 30 años. Aquí no se pueden hacer osteotomías claramente, no se pueden hacer unicompartimentales, la rodilla está completamente destruida y lo que hicimos fue en el mismo tiempo con un poco de injerto para poner una prótesis primaria. Estos son los valgos que tenemos habitualmente y así terminamos la cirugía con un eje normal. Vean el gran grado de atrofia de los pacientes al tener este tipo de deformidades y con un grado de necrosis ósea bastante importante. La bisagra siempre al lado, pero en la mayoría de los casos no es necesario. Otros pacientes que han tenido osteotomías fallidas, este es el triste resultado que tenemos nosotros en cirugías que son poco difíciles de saber qué va a pasar a futuro. Le hicieron la osteotomía porque el paciente era muy joven, a los 5 años llega con este grado de desastre articular y tuvimos que cambiarlo por una prótesis. Necrosis avascular, tibial y femoral. A mí no me importa tanto el lado lateral, me interesa que esté continente el lado medial y con eso podemos poner una prótesis primaria sin ningún problema. Las deformidades clásicas que tenemos. Este es un paciente hemofílico, ustedes pueden ver con el grado de flexión que camina de ambas rodillas, ya afectándole incluso las caderas. Esto es lo que mueve cuando ustedes lo levantan. Íbamos preparados para hacer una osteotomía de la TAT, afortunadamente no fue necesario. El bisturí lo usamos solamente para la piel porque todo el resto es a cincel y martillo. Pacientes realmente anquilóticos. Ese es el resultado posoperatorio para las radiografías. Pero más importante es lo feliz que está el paciente cuando al día siguiente está caminando con sus rodillas completamente extendidas y preparado, listo para ser sometido a cirugía de ambas caderas. Bueno, lamentablemente, cuando uno empieza a hacer este tipo de deformidades, te empiezan a llegar cosas curiosas, como este paciente que tenía 25 cirugías previas, entre pseudoartrosis del fémur, entre una osteotomía de la tibia, cualquier cosa, y dijimos, ¿qué le vamos a poner a esto? O sea, ya estábamos entrando con una prótesis de tipo tumoral, porque claramente la deformidad distal de ese fémur es en cualquier eje, en un paciente con una rótula baja y en un paciente que mueve 10 grados de arco de movimiento. O sea, nada. Y en que la anquilosis no era una respuesta, ya que el paciente tiene 27 años y trabaja manejando una moto repartiendo cosas. El peor de los escenarios que había ahí por haber. Bueno, al paciente le hicimos una muy buena liberación, le pusimos su prótesis. Ustedes pueden criticar el grado de flexión en que pusimos eso, pero fue absolutamente a propósito para tener una buena función articular. El paciente está lamentablemente de vuelta arriba de la moto repartiendo cartas por Santiago, pero eso no va a cambiar nunca.
Aquí pueden ver el desastroso alineamiento articular que puede uno poner en una prótesis. Sin embargo, no encontré la radiografía, pero palabra que se las mando cuando la encuentre, el alineamiento de la extremidad es perfecto. Es un paciente que habían propuesto para hacerle una osteotomía en varios niveles, porque créanme que el tobillo está como por aquí. Tiene múltiples cirugías y obviamente, y pueden ver que el alineamiento es bueno, porque miren cómo está la lateral. Esta es nuestra experiencia, 4 de cada 1 pacientes son valgos, es completamente distinto a lo que dice la literatura. Los valgos severos de más de 30 grados son 10/1 sobre nuestros varos. Entramos siempre con una prótesis convencional, nos gusta hacer liberaciones de partes blandas, utilizamos una prótesis con treñida solamente en 1 de cada 100 casos, y la gracia de esto es que los resultados clínicos que estamos teniendo son exactamente los mismos usando una prótesis primaria cuando no tienen deformidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Witterman. Ha sido un honor para nosotros contar con su presencia y seguir instruyéndonos. A continuación quiero presentarles al doctor Delfilio Martínez, quien nos va a hablar sobre la corrección de rodilla en valgo en artroplastía total de rodilla primaria. Delfilio Martínez, con ustedes. Buenas tardes, ya. Recordar que las preguntas las vamos a hacer por el link de la página para que puedan hacer sus preguntas con tiempo cuando vayamos al evento de preguntas. Se fue. El pointer. Ponlo por aquí. ¿Y la conecté ahorita? Perfecto. Esto es. Vamos a iniciar. De adelante. De atrás. Bien. Perfecto, gracias. Vamos a hablar un poquito de nuestra experiencia en correcciones con prótesis primaria de rodillas en valgo. Fue un tema que presenté en este año en Bali. No tengo ningún conflicto con el tema. Vamos a hablar de relaciones radiográficas, indicaciones quirúrgicas que realmente necesitamos hacer. Siempre vamos a tener un valgo mayor de 28 grados, extensión y flexión que debemos de saber en el balance, el tratamiento y algunas conclusiones que he tomado. Para poder un poquito saber lo del valgo, debemos reconocer a este personaje que realmente nos dio mucho a definir todo y dice que todas las deformidades mayores de 10 grados, según Crossroad, vamos a clasificarlas que son rodillas en valgo. En las evaluaciones radiográficas dicen que debemos hacer una radiografía monopolárica en pacientes con apoyo, pero siempre cuando tenemos más de 15 grados de valgo debemos hacer una radiografía proyección completa como una panorámica para poder dar el perfil del miembro inferior y saber la corrección que vayamos a hacer. Entonces en esto, en las indicaciones quirúrgicas, una deformidad mayor como la vemos aquí de 10 grados, defecto óseo que siempre vamos a tener medial, una hipoplasia del cóndilo interno, una rigidez ligamentaria y algunas veces balances dentro del hueco. Lo más importante que tenemos que tener pendiente es tener un buen balance dentro de las partes blandas y tener un buen cuadro para poder colocar la prótesis y saber cómo vamos a tener los ligamentos. Si la cápsula posterior tenemos que hacer liberaciones, si tenemos que hacer técnicas de ligamentos mediofemorales o músculo poplito que tenemos que liberar. El balance en flexión es muy importante porque tenemos que saber que no podemos dejar
una rigidez dentro del paciente, dentro de la rodilla, y saber colocar los componentes para evitar que tengamos un desbalance a nivel ligamentario, tanto medial como colateral. Los métodos de corrección que regularmente siempre usamos son Crash-Call, INSA, Bolognese y Runaway en masa de pastel, que siempre vamos a utilizarlo dependiendo de eso, recordando que una prótesis de rodilla son una prótesis de partes blandas con cortes óseos, que si no sabemos manejar partes blandas, yo creo que no debemos de colocarla, porque los cortes óseos son secundarios al manejo de nuestras partes blandas. El objetivo básicamente del tratamiento es una alineación del eje mecánico de 3 a 7 grados para poder tener una mejor alineación, recordando que si tenemos una deformidad básicamente en la tibia, que sea en varo o en valgo, dentro de ella, que no sea intraarticular, debemos hacer otro tipo de correcciones. Solamente las correcciones las vamos a hacer cuando tengamos deformidades que sean intraarticulares. Estudios que nos hablan básicamente, según el Runaway, un estudio reciente, que él concluyó que todas las prótesis que tenemos que colocar prótesis contrañida, y realmente nosotros estamos haciendo lo contrario. Otros estudios que te hablan de que la durabilidad de la prótesis siempre con contrañida para poder manejar las partes blandas o el balance de los ligamentos, creo que debemos de que también tener eso pendiente. Nuestros estudios empezaron a nivel febrero del 2013 hasta agosto de 2016, un total de 150 rodillas que pusimos aleatoriamente, y teníamos deformidades en valgo en 33 pacientes, con un total de 150, viendo el total de 100 femeninas, que sabemos que siempre las mujeres son las que vamos a encontrar con más deformidades en valgo, y los hombres con deformidades en barro. El masculino un 50%. Entre nuestro total de las deformidades, encontramos en un 82% que tuvimos de 18 a 81% de correcciones, y sin deformidades 117 pacientes. ¿Qué hicimos? Valoramos las escalas, Western Ontario, Knee Associated y SF12, para poder saber el manejo del dolor y la movilidad de la prótesis. En el WOMAC tuvimos un porcentaje mayor a los pacientes por encima de 67 años, de 85 a 99% a 15 pacientes, de 70 a 84 a 10 pacientes, y menor de 69 años 8 pacientes. Esta es la comparativa que hicimos. Le pido disculpas por la echarla en inglés, porque la hice casi un ratito y eso lo había publicado anteriormente. Estos son nuestros números, que vamos a ver nuestros pacientes como tenemos, y los resultados que tenemos, que son comparativos contra Runaway, Kraslow y con Holly, que tenemos una buena comparación en el rango de movilidad, en el rango de corrección con ellos. Este es mi grupo, gracias a uno de mis profesores que enseñó un poquito de rodilla, y aquí vemos algunos pacientes que le hicimos la corrección de rodilla. Miramos a esta paciente que tuvo un grado con hipoplasia del cóndilo, hundimiento, y al final miren cómo tuvimos y logramos tener una buena corrección con una prótesis primaria sin tener que hacer ningún tipo de internamiento para los ligamentos colaterales de esta. Cada paciente, lo importante, como le dije, es esto, es medir nuestro gap balancing, porque si no tenemos un buen gap balancing y una buena corrección, yo creo que no podemos terminar de corregir esto. Si no, vamos a terminar haciendo osteotomías, y yo creo que en pacientes ya que tengan por encima de los 69 años una osteotomía es menos indicada, y creo que podemos corregirlo con una prótesis. Otros pacientes con correcciones diferentes, con valgos muy aumentados, hicimos prótesis primaria, eso fue el principio cuando empezamos a trabajar, y miren las correcciones que tenemos. Otro tipo de paciente igual con cóndilo hipoplásico, siempre vamos a medir a los laterales, y miren la lateral cómo se vio. Y en nuestras conclusiones, se logró una buena estabilidad con prótesis primaria. Recordar que las prótesis de rodillas son cirugías de partes blandas con cortes óseos, y necesitamos mayor monitoreo en estos pacientes. Algunos estudios recomiendan el uso de prótesis contrañida para este tipo de correcciones, y nosotros lo logramos hacerlo con prótesis primaria. Muchas gracias. Bueno, después de la presentación de Lenny, yo creo que esto es algo artístico. Vamos a dejar entonces con la siguiente parte artística, y dejamos al doctor Guillermo Bonilla con un tema muy interesante que me fascina, cómo hacer un registro de artroplastia.
Préstame, no, con esto. Acá. Ajá. Ok. Bien. Vamos a hablar un poco de cómo organizar un registro institucional de artroplastias y voy a enfocarme en para qué sirve un registro, por qué tener la información, cómo es la estructura y cómo saber si la información es confiable. Y para contestar esta primera pregunta de para qué sirve un registro, quiero que hagamos este ejercicio. Pensemos en esas dos preguntas. ¿En cuánto es posible correr 100 metros planos? ¿Quién de ustedes sabe en cuánto es posible correr 100 metros planos? Muy posiblemente la mayoría de ustedes lo saben. Si yo cambio la pregunta y les digo, ¿en cuánto es capaz de correr cada uno de ustedes los 100 metros planos? ¿Cuántos son capaces de tener esa respuesta? Muy seguramente muy pocos. Ya por ahí vi una mano levantada. Muy seguramente muy pocos son capaces de tener esa respuesta. Y la única forma, como esta respuesta, como estas dos preguntas son iguales, es si uno se llama Usain Bolt. En cualquier otro caso, la respuesta es diferente. Y en general, lo que nosotros hacemos hoy en día es decirle a nuestros pacientes, cuando nos preguntan en cuánto corre usted los 100 metros planos, uno dice en 9 segundos, como si uno fuera Usain Bolt. En la medicina también hay personas de alto desempeño, grupos de alto desempeño, clínicas de alto desempeño, y con toda seguridad el resultado de cada uno de nosotros no se parece al de esas clínicas o al de esos otros especialistas. Esa brecha se llama la implementación. Es decir, ¿qué pasa cuando yo traigo un resultado de un buen hospital y lo meto en el mío? Se llama implementación. ¿Y qué tengo que saber? ¿Cuál es el resultado de mi hospital? Yo no puedo quedarme con que el resultado de mi hospital va a ser igual al resultado de la Clínica Mayo, por ejemplo. Entonces, cuando uno se hace preguntas como si mis pacientes de hoy se luxan menos que los de antes, o cómo está en infección, o cómo está en cualquier otro desenlace, aparece la utilidad de un registro de desenlaces clínicos. Ese registro de desenlaces clínicos me permite hacer mejoramiento continuo, investigación, administrar mis resultados, hacer análisis de costo-efectividad, hacer mercadeo y comunicaciones si tengo un buen resultado, y hacer educación. Un principio fundamental de la calidad es que uno nunca va a poder mejorar algo que uno no ha medido. Mientras uno se mantenga en lo que estábamos hace 10 años, en que le preguntaban a uno, ¿a ti cómo te va con esa técnica quirúrgica? Y uno decía, no, a mí me va bien. ¿Y qué significa bien? No, bien, en general los pacientes están bien. No, hoy en día es necesario medir cada cosa que uno hace. Y esto es el mejoramiento continuo. Esto es parte de nuestro centro de cuidado clínico. Nuestro registro institucional de artroplastias comenzó en el 2004 y la última versión es del año 2012. Y el registro institucional de artroplastias, que ustedes en el organigrama lo ven acá, es el encargado de retroalimentar las tareas de todas las personas. Cualquier persona de estas que hace una tarea automáticamente recibe una retroalimentación de cómo está haciendo su tarea o qué impacto está teniendo lo que está haciendo. Entonces, ¿qué recursos se necesitan? Se necesitan dos recursos grandes. Uno el recurso humano y otro la iniciativa. El recurso humano para nosotros es una enfermera jefe que la tenemos compartida con todo el departamento de ortopedia. Esta enfermera jefe no es exclusiva del registro de artroplastias. Esta enfermera jefe es la misma enfermera jefe que cambia las curaciones de los juanetes. De manera que es un recurso compartido. Y esta persona, si es exclusiva, se llama Jorge y es nuestro gerente de la base de datos. Hoy en día, gracias a Jorge y gracias a nuestro registro, nosotros podemos saber exactamente qué proporción de nuestros pacientes cumplió las guías, qué proporción de nuestros pacientes reingresó,
cómo están funcionalmente nuestros pacientes en cada momento, qué porcentaje de infecciones tenemos. Miren, por ejemplo, aquí tenemos, en el año 2017, yo puedo decir que nosotros no tuvimos ninguna infección en en rodilla, ni superficial ni profunda. Y uno no puede asegurar eso a menos que tenga un registro, a menos que uno asegure que está siguiendo el 100% de sus pacientes. Estos son trabajos de investigación de nuestro grupo, publicados en el Journal of Arthroplasty y en revistas muy importantes, gracias a que tenemos un registro. Si nosotros no tuviéramos un registro, no podemos publicar nada de estas cosas que terminamos publicando, gracias a que seguimos nuestra información. Miren. Entonces son trabajos de nuestro grupo de trabajo haciendo lo mismo. ¿Cómo es la estructura de un registro? La estructura de un registro es de la siguiente manera. Uno incluye los pacientes, captura los datos, valida los datos, los analiza y los reporta. ¿Qué hacen las personas que no tienen un registro? Las personas que no tienen un registro incluyen los pacientes y reportan. Ni siquiera hacen captura de datos, ni validan que los datos sean reales, ni que el análisis esté correcto. ¿Cómo se capturan los datos? Yo primero tengo que saber quién es el paciente. Y ahí tengo que capturar los datos demográficos, después capturo los datos de qué tratamiento recibe el paciente y finalmente de qué resultados fueron los que el paciente obtuvo. ¿Quién es el paciente? Yo necesito datos de identificación que me permitan trazar el paciente, datos de contacto que me permitan hacer el seguimiento y datos demográficos que me permitan caracterizar. Si yo les digo, miren, yo tengo 2% de infección o yo tengo 0% de infección, como acabo de mostrarles en rodilla, y ustedes me dicen, espérate, es que tus pacientes son pacientes mejor educados y mejor nutridos que el resto de la población y por eso tú tienes mejores resultados que yo tengo que ir a mis datos demográficos y encontrar si definitivamente mis pacientes son mejor nutridos y mejor educados que los demás. Es posible que ese sea uno de los factores clave en mi hospital. Mi hospital es un hospital que maneja estrato socioeconómico alto en Colombia y es posible que esa sea una de las razones por las cuales tenemos infección bajita, pero eso lo tenemos que tener también claramente demostrado en nuestros datos demográficos. Luego que yo tengo claro quién es el paciente, la siguiente pregunta es qué tratamiento recibió. Entonces, ¿qué le hice como manejo preoperatorio? ¿Cuál fue mi técnica quirúrgica? Y eso debe incluir implantes, injertos, dispositivos, todo esto. ¿Y qué hice como manejo perioperatorio? Después de eso tengo que medir los resultados. Cuando yo logre medir los resultados, ahora sí tengo un registro. Y los resultados uno puede medir desenlaces clínicos, desenlaces reportados por el paciente, que generalmente son desenlaces funcionales, y seguimiento paraclínico. Entonces yo hoy en día tengo 4 momentos. El primer momento es el momento en el que el paciente es incluido y mido todos estos datos que están acá. El segundo momento es los desenlaces inmediatos, esto lo mido al alta hospitalaria. El tercer paso son los desenlaces a corto plazo, que los mido en la semana 12. Y el último paso son los desenlaces a largo plazo, que los medimos cada año, donde nos enfocamos en si un paciente requirió cirugía de revisión o no. ¿Cómo se guarda la información de un registro? La información de un registro se guarda la información del registro debe almacenarse de manera que uno pueda custodiarla, administrarla y recuperarla fácilmente. Históricamente en Colombia nosotros guardábamos la información de manera informal y este almacenamiento informal era en el laptop de nuestra asistente de investigación, en un morralito, un bultico, como dicen ustedes, que cargaba en la espalda y se lo llevaba para la casa y lo traía. Eso es una práctica que está hoy en día en el límite de lo legal. Por los manejos de datos personales de los pacientes, la información confidencial de las historias clínicas, cambiamos de allí a la intranet, que es nuestra plataforma interna del hospital, y hoy en día estamos integrándolo con la historia clínica del hospital. Y este es más o menos lo que uno ve en la interfase, y esto me permite a mí recuperar la información fácilmente. Finalmente, ¿cómo saber si la información es confiable? Uno de los principales errores que uno ve es que las personas se paran en un evento como este, cuentan una información y dicen unos resultados que sin mala intención, lo que ocurre con esos resultados es que ellos creen tenerlos.
no los tienen. Aún teniendo un registro, creen tener el resultado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros hoy en día? Nos preguntamos dónde podemos fallar en esa información. Podemos fallar, uno, que no incluimos todos los pacientes. Dos, que la información está incompleta. O tres, que los pacientes están incluidos, la información está incompleta, pero los datos son erróneos. Entonces nosotros diseñamos un sistema de validación propio, donde medimos adherencia, completitud y validez. Completitud, valga la aclaración, es la traducción correcta por la Real Academia de la Lengua para la palabra inglesa, de la habla inglesa, completeness. Entonces, medimos estos 3 dominios, y si yo tengo adherencia, es decir, que tengo mis pacientes completos, si la información está completa y si esa información es precisa, yo puedo utilizar esa información. Este modelo de validación, para quien le interese, está publicado en el Journal of Arthroplasty, está publicado por nuestro grupo, y están los 3 dominios como los medimos hoy en día. El Journal of Arthroplasty no solamente nos reconoció publicándolo, sino fuimos publicados como el artículo seleccionado, como uno de los artículos seleccionados del mes en la portada de esa revista, dado que el tema de validación de la información de un registro no es un tema que se haga con frecuencia ni siquiera en los Estados Unidos. Entonces, aquí están los 3 dominios, y les voy a contar con toda la rigidez que nosotros tenemos. Miren ustedes cómo 98.6% de nuestros pacientes están incluidos, 98% de la información está completa, pero apenas 91% de los datos estaban correctos. Nosotros cometíamos 9% de error en los datos, que era bastante. Hoy en día trabajamos en un proceso de mejoramiento para que eso no nos ocurra. Entonces, en conclusión, un registro de artroplastias tiene múltiples utilidades. Un registro de artroplastias sirve para todos estos propósitos. La estructura general de cualquier registro que ustedes quieran hacer en sus hospitales es esta: primero, quién es el paciente; segundo, qué tratamiento recibió; y tercero, qué resultados obtuvo. Y la información de un registro clínico, esto es lo más importante, tiene que ser validada antes de su utilización, bien sea para mejoramiento continuo o para propósitos de investigación. Muchas gracias. Continuamos. Preguntas. Yo tengo que sentarme y voy a hacer la pregunta. Vamos al módulo de preguntas. Creo que tenemos 5 preguntas que hacer. Si alguien subió las preguntas, ¿tienes el link? ¿Alguien subió preguntas? Vamos a ver las preguntas ahí subidas. Le invitamos, ¿quién más estaba? El doctor Sacha Peterman, que suba al podio, por favor. ¿Quién más fue que expuso? El doctor Bon Giovanni no está aquí. El doctor Bon Giovanni, por favor. La última pregunta la vuelvo. El consenso. Ok. No, ¿qué es esto? Todo esto. Bueno. Empezamos con la primera pregunta, me imagino que para el doctor Bon Giovanni. Y la mejoría del dolor del paciente de la osteotomía comparado con el reemplazo articular, ¿por qué se corrige la deformidad, pero la artrosis no es reversible? Es lo que preguntan, doctor. Lo estamos viendo ahí en el monitor. Bien. Ok. Bien. Cuando usted hace la osteotomía, prácticamente en el día siguiente, usted mete el paciente para caminar. El paciente no tiene más dolor. ¿Mas por qué no tiene más dolor? Porque no tiene más atrito de hueso con hueso. Toda la carga es en el compartimento lateral, donde está muy buena la cartilaje. Entonces el paciente no tiene más dolor. Entonces, lógicamente, la prótesis es igual. La prótesis, usted mete la prótesis, y el día siguiente, 2 días después, el paciente ya no tiene más dolor. ¿Por qué?
también no tiene más cartilaje, es una prótesis. Bien, pero la artrosis no es reversible. ¿Por qué se corrige la deformidad? Pero la artrosis, mira, nosotros, el compartimento medial no va más a ser usado. Entonces, nosotros no dependemos de la reversión, que se forme cartílago medial. Entonces, y por largo tiempo, mostramos que tenemos un follow-up muy grande de pacientes que ustedes vieron el final de mis conclusiones. Tenemos en toda esa serie 2 pacientes que retornaron a nosotros. Puede ser que tengan andado en otro servicio, pero que retornaron a nosotros y que fue necesario después hacer un reemplazo. El nuestro concepto es que, porque después de tantos años de hacer prótesis, y de ver que cuando abrimos la rodilla y tenemos una articulación lateral buena, que está normal, porque mira, no se usa, entonces la articulación, el cartílago lateral está normal. Entonces, ¿por qué no usar lo que es suyo? ¿Por qué tener que comprar? Lógicamente la prótesis es una maravilla, es la grande conquista que tivemos nos últimos 30 años, 40 años probablemente, principalmente de cadera. Es una cosa que la ortopedia ha avanzado mucho, mas yo digo que yo indico hoy prótesis cuando toda la articulación está dañada. Si yo puedo usar mi articulación, yo pienso que es mejor. Principalmente porque el retorno del paciente, quiera o no, la prótesis tiene una cierta limitación, principalmente la prótesis de la rodilla, tiene una cierta limitación. El paciente normalmente cuando es más joven no puede retornar a actividades de mucho esfuerzo. Algunos van, mas usted ya sabe que la prótesis va a fallar en poco tiempo. Entonces, y también es una posibilidad de usted meter la prótesis más tarde. Si más tarde está también dañada la parte lateral, mete una prótesis. Es así que pensamos. ¿Sí? ¿Ahí se escucha? Yo discrepo un poco eso. Yo fui de la época que hacíamos osteotomías para corregir ejes en pacientes que ya tenían artrosis de 1 o 2 compartimentos. Sin embargo, con el andar del tiempo nos hemos dado cuenta que es una de las cirugías más poco predecibles sobre el buen futuro. O mejor dicho, son extraordinariamente fáciles de predecir su mal resultado a largo plazo. Yo trabajo en 2 sistemas de salud en Chile en que vemos pacientes jóvenes trabajadores y trabajadores de peso pesado. A mí cuando me dicen, haz una charla sobre deporte y prótesis de rodilla, me niego porque eso es el que va a hacer algo de deporte 2 veces por semana con suerte. Les puedo hablar de los pacientes que son cargadores de carretillas, cargadores de sacos, que funcionan 8 horas al día acarreando esto con una prótesis de rodilla y que son capaces de hacerlo y llevan 15 años haciendo lo mismo. ¿Es factible hacer trabajo pesado con una prótesis de rodilla? Absolutamente. ¿La va a destruir con el tiempo? No la va a destruir. Y si no, por último, ese es el minuto en que el paciente tiene que seguir trabajando. Yo no estoy de acuerdo con las estadísticas norteamericanas en que a pacientes que nosotros le daríamos paracetamol, ellos le ponen una prótesis. Pero sí es claro que un paciente cuando se opera en forma tardía, como los desastres articulares que yo les demostré, van a tener peor resultado. Y eso es lo que ennegrece un poco el resultado de una prótesis de rodilla. Un paciente en forma precoz, cuando no tiene especialmente déficit de extensión y que tiene no tanta deformidad angular, va a andar mejor que un paciente que sí la tiene. Y ese paciente sí va a lograr trabajar y la duración de su prótesis ha demostrado por creces que es perdurable en el tiempo. ¿Posso? ¿Un minuto? Bien, mira, lógicamente, si tu paciente a largo tiempo tiene todo esto, yo te congratulo porque nosotros no.
La prótesis de rodilla falla. Después de ciertos años, lógicamente usted tiene que meter bien el eje, etc. Y digo que la osteotomía falla cuando no es hecho bien. Yo no puedo hacer una corrección de una rodilla haciendo una radiografía solo de la rodilla. Mira, yo no sé dónde está la deformidad. La deformidad puede estar en fémur, la deformidad puede estar en la pierna entonces mira, puede estar en los dos. Por ejemplo, en valgo, deformidad en valgo, normalmente la deformidad es de los dos huesos, tanto del fémur distal como de la tibia proximal. Entonces, yo tengo que hacer el eje. Esto es la cosa más básica, saber el eje mecánico. Y con una foto, un rayo-x solamente de la rodilla, imposible usted saber, porque para hacer la corrección tiene que llegar en el punto exacto, porque este es el problema de la fixación interna, porque la fixación interna, por más que nos projetamos la cirugía de sacar hueso, tanto de sacamos o colocamos a más o menos hueso, normalmente no es perfecto. Por eso que nosotros tenemos dos grupos de placas y de fixador. ¿Por qué preferimos el fixador? Porque mesmo durante la cirugía, cuando hacemos la corrección, después de una semana, hacemos nuevamente una radiografía panorámica. Si no es la radiografía panorámica, esto no es posible usted mensurar exactamente dónde se mete el eje. Entonces, después de una semana, hacemos más del 90% de los casos, o quedó un poquito de la corrección, o ultrapasó un poquito, y tenemos que hacer ese ajuste, ¿comprende? Con la placa es un poquito más difícil porque después que usted cierra la piel, finito, o que fez, o que no fez, no se puede cambiar. Entonces, ese es el problema que yo veo en todo el mundo, que dicen, no, la osteotomía se falla rápido, no, o que se hace una corrección incompleta. Te muestro, estamos haciendo un levantamiento en nuestra universidad de tantas prótesis y tantas osteotomías que ha hecho y con correcciones insuficientes. Lógicamente, mesmo la osteotomía que hacemos, si no está bien, se va a degenerar también. Bueno, estas dos son para mí. Dice que hacer al terminar el reemplazo total con lesión de parcial del ligamento colateral. Realmente, por eso hay que hacer una buena planificación preoperatoria. Se supone que yo debo de entrar al principio cuando tengo una rodilla en valgo, por eso tengo que hacer estudios panorámicos. Si entiendo que cuando estoy valorando y tengo una rodilla de más de 28 grados, que es la que realmente hacemos correcciones con prótesis primarias, yo tengo que hacer una buena planificación preoperatoria. Si es necesario hacer una resonancia magnética para saber si tengo o no ligamento de ninguno de los dos lados, incluyen a los dos ligamentos que dicen ahí. Entonces hacemos la planificación preoperatoria, pero realmente nunca he tenido que hacer nada de eso, porque entrando, por eso también hago el gap balancing si yo tengo que hacer alguna reconstrucción. Hay estudios que dicen que podemos hacer reconstrucción de los ligamentos con ligamentos autólogos o heterólogos, pero los resultados al final no son muy buenos y siempre algunas veces hay que intervenir los pacientes. Por eso es bueno hacer una buena planificación preoperatoria antes de intervenir el paciente, para tú saber con qué tú debes de trabajar con el paciente, no entrar a ciegas y después en el intraoperatorio decir no tengo ligamento de este lado, o tengo una deflexión del ligamento, o tengo que hacer algo. No, tengo que entrar con todo lo que yo necesito principalmente. Otra pregunta, el doctor Junior dice: la elección del reemplazo primario de rodilla, componente femoral, su elección de ser multirradiado o unirradiado, ¿por qué esta estará dada? ¿A quién es la pregunta? Me imagino a Sacha. Abajo. La última de abajo dice: la elección en el reemplazo primario de rodilla, el componente femoral, su elección de ser multirradiado o unirradiado. ¿Por qué está dada? Bueno, como lo dije en la presentación, desde hace ya 15 años que uso casi con exclusividad unirradio de giro. Creo
Creo que las curvas J ya han demostrado fallas, me ha tocado reemplazar muchas, y creo que por ahí va el tema. Como les decía, la mayoría del planeta está cambiando eso. Hace poco en un curso en Medellín hubo un bloque completo para hablar sobre pivotaje medial, y las 6 charlas que se hicieron fue de 4 personas que no tienen nada que ver ni con el diseño, ni siquiera son usuarios de prótesis de pivotaje medial y de uniradio. Creo que por ahí va la cosa. Sí, dale. La inestabilidad en flexión, en rangos medios de flexión es mucho más frecuente con prótesis de radio. Está mejor este, sí. La inestabilidad en rangos medios de flexión, lo que es en idioma, lo que los norteamericanos llaman el mid flexion instability, es mucho más frecuente con prótesis de radio variable. De manera que cuando uno, y voy a sacar las prótesis de pivote medial que tienen una biomecánica diferente, cuando uno está hablando del resto de prótesis, el radio único funciona muchísimo mejor. Radio único funciona mucho mejor, específicamente para estabilidad en rangos medios de flexión. Bueno, hay una pregunta para el doctor Bittelman, pero veo que también hay otra pregunta que dice que vamos a hacer un censo a ver quiénes colocan patela o no. Vamos a levantar la mano. ¿Quiénes hacen el reemplazo patelar en una prótesis primaria? ¿Quiénes hacen reemplazo patelar en una prótesis primaria? 1, 2, 3, 4. ¿Quiénes no la hacen? Ok, creo que somos un poquito más de lo que no la hacemos. En el panel, doctor. ¿Quién hace superficialización selectiva? Es decir, que escoge uno y otro no. Y más o menos hace mitad y mitad. Uno. Ok. ¿No más preguntas? Creo que no. Yo te tengo una pregunta con respecto a las rodillas que mostraste con esos valgos severos. ¿En qué porcentaje de tu rodilla y cuál es el enfrentamiento para tratar el colateral lateral? Porque a mí con frecuencia me cuesta mucho y terminaba antiguamente haciendo osteotomías del cóndilo lateral, y a veces las fijaba un poquito más abajo, y lo que estoy haciendo actualmente es solamente liberarlo, incluso cortándolo todo, e incluso cortando el tendón popliteo, que cuando estamos hablando de deformidades tan severas no está dando ninguna estabilidad. ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Realmente lo que hago es que le hago una masa de pastel algunas veces hago aplicatura medial, o también utilizo la parte de que corto el popliteo, o me voy también una masa de pastel posterior a nivel del popliteo, y me ha dado muy buena estabilidad. Siempre intento, por eso cuando hago un primer corte femoral y después me voy al corte de tibia, hago la técnica insert Ranawa, para entonces yo poder venir el gap balance y para yo saber al final qué yo tengo que hacer con mi manejo de partes blandas. ¿Algún caso de lesión neurológica por estrechamiento de popliteo? Hasta ahora no he tenido ninguna. Bien. ¿Por qué hacer o no la patela? Bueno, yo particularmente a Sacha, sí, es a Sacha. ¿Por qué no hacer o hacer la patela? ¿Cuántas horas tienen para que estemos conversando este tema? Creo que el día entero tendremos que pasar y aún así no vamos a terminar definiendo nada. Esa la hicieron ustedes, Sí. Bueno, la verdad es que este es un tema filosófico. Yo creo que la gente puede, y sé que estamos en un mundo de diversidad, y la gente puede ser católica, judía o lo que sea. Los que son católicos y judíos y protestantes al mismo tiempo ya me suenan medio raros. Uno puede ser hombre, puede ser mujer, y existen alternativas intermedias. Pero lo mismo 2 veces me suena raro. Uno puede ser reemplazador de patela o no reemplazador de patela. Los que definen porque sí, porque no, porque a veces me gusta y porque a veces me levanté con el otro pie, me suena raro. Mis resultados son de 25 años que llevo no reemplazando una soberana patela. Y mis estadísticas están ahí. El doctor Ranawat, con el que soy muy amigo, después de haber tenido un crossfire contra él, nos demostró que él tenía un 10,7% de dolor anterior de rodilla reemplazando rótulas.
Las fallas más importantes de las prótesis patelofemoral son dos: progresión de la artrosis y dolor anterior de rodilla. No me chinguen, no sé de qué estamos hablando. Yo tengo un 4.8% de dolor anterior de rodilla y tampoco tengo revisiones por eso, porque es obvio que si ustedes no reemplazan y siempre han reemplazado y van a tener dolor, ¿qué es lo primero que van a hacer? ¿Van a buscar la falla y la causa del dolor o van a llegar y la van a cortar y le van a poner un plástico? Es que realmente no hacemos nada con reemplazar una patela cuando hacemos el reemplazo, una mala alineación patelofemoral. Entonces, si no recuperamos la mala alineación patelofemoral, podemos no reemplazarla, ¿no? Podemos quitarla por una patela nueva y ponerle un plástico y aún así vamos a tener el mismo dolor anterior de la rodilla. 100%. La causa más frecuente no es pensar que ustedes tienen dolor anterior de rodilla. Hay que buscar la causa de ese dolor anterior de rodilla. Si no lo tienen, es como hacer revisiones sin saber qué es lo que tienen. Y lamentablemente la gente que reemplaza rodillas, cuando atacan a los que no reemplazamos, que humildemente estamos sentados en este otro lado, lo que hacen es, les duele la rótula, cámbienle la rótula. Y se olvidan que existe una línea grande de causas por qué puede dolerte una rótula. Sí. Bueno, gracias por todo. Doctor, es un placer.